Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa flor tejida con hilo de estambre o lana. Es muy fácil y muy rápido para hacerla. Y con esta flor puedes decorar una gorra tejida, una diadema, un broche para tu ropa o un broche para el cabello. Y si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban, es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones para cuando suba un video les llegue la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o lana del número 4. Voy a utilizar este hilo en color amarillo y este es el número de mi ganchillo. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo. A partir de aquí voy a hacer 75 cadenas. Bueno, aquí ya terminé de hacer las 75 cadenas. Bueno, ahora aquí vamos a meter el gancho en la segunda cadena. Vamos a saltarnos la primera, metemos el gancho en la segunda y sacamos con un punto deslizado. Este hilo lo sacan hasta el final y aquí van a hacer el altor que ustedes gusten, dependiendo del tamaño que quieran hacer su flor. Yo la voy a hacer de un altor más o menos de 3 o 4 centímetros. Bueno, ahora sacamos el gancho, metemos el gancho en la siguiente cadena y volvemos a hacer lo mismo. Este hilo lo sacamos hasta el final. Aquí van a hacer el altor que ustedes gusten. Si quieren confirmar que sus hilos estén al mismo tamaño, pueden medirlo con el último hilo. Nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena. Este hilo lo sacamos hasta el final. Jalamos este hilo al tamaño deseado. Nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena. Este hilo lo sacan hasta el final. Nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena. Este hilo lo sacamos hasta el final. Y bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Como pueden ver, es muy fácil y muy rápido. Bueno, aquí ya la voy a terminar. Voy a meter mi gancho en la última cadena. Voy a sacar este hilo hasta el final. Ahora aquí en la misma cadena volvemos a meter el gancho. Sacamos con un punto deslizado. Este hilo aquí ya lo podemos cortar. Lo voy a cortar un poco grande porque con este hilo voy a coser la flor. Ahora este hilo lo sacamos hasta el final para que forme el nudo. Bueno, ahora vamos a armar la flor. Yo aquí voy a utilizar esta aguja de plástico, puedes utilizar cualquier otro tipo de aguja. Vamos a empezar en esta orilla. Aquí yo la voy a acomodar en mi dedo, voy a ir girando alrededor de mi dedo. Aquí la van a acomodar a su gusto. Vamos a meter la aguja atravesando cada vuelta que hicimos y la vamos a pasar hasta el otro extremo. Ahora la metemos de regreso. Bueno, y aquí para terminarla meten su aguja entre los hilos, ya después vamos a hacer un nudo. Y aquí podemos cortar este hilo y listo, así es como queda. Y bueno, pues como pueden ver, así es como queda súper bonita. Bueno, déjenme sus comentarios si les gusta, si no les gusta. Y si te gusta el video, dale una manita arriba, compártelo en tus redes sociales para que llegue a más personas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.